Muy bien, chicos, tengan ustedes muy buen día. En la presente sesión vamos a seguir desarrollando el tema sobre teoría del proceso. El día de hoy vamos a desarrollar específicamente clasificación del proceso y el tipo de procesos establecidos en el Código Procesal Civil. Muy bien, entonces vamos a indicar lo siguiente. A ver, ya, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, hemos considerado de que el proceso va a ser entendido como el conjunto de actos procesales que van a desarrollarse en forma secuencial, ordenada, cumpliendo los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil. Es una herramienta fundamental que va a permitir materializar esa función jurisdiccional del Estado, lógicamente con la finalidad de solucionar un conflicto de intereses en forma concreta y como finalidad abstracta lograr la paz social en justicia, ¿no es cierto? Muy bien, esto a manera de remembranza. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las clases del proceso. La clasificación es bastante extensa y bastante tediosa por momentos, ya que cada autor va a hacer una clasificación en mérito a su experiencia, en mérito a la corriente teórica que ha abrazado, de tal manera que ello un poquito complica este tema. Sin embargo, para puntualizar, para facilitar la comprensión, nosotros vamos a allanarnos a la clasificación establecida en nuestro Código Procesal Civil, que va a relacionarse, que se va a asemejar a la clasificación tradicional. En ese sentido, podríamos decir que la clasificación tradicional va a dividir al proceso según el grado de conocimiento con que participa el juez de la causa. Muy bien, en mérito a ello se tiene tres clases de proceso. Tenemos los procesos de conocimiento, tenemos los procesos de ejecución y tenemos los procesos cautelares. ¿En qué consisten los procesos de conocimiento? En este tipo de procesos vamos a entender de que el juez va a agotar todas las vías correspondientes para poder tener conocimiento de los hechos y sobre esa base poder emitir un fallo que busque solucionar la incertidumbre o el conflicto de intereses, de tal manera que para lograr ese fin el juez tendrá que poner toda su capacidad, toda su competencia para lograr esclarecer los hechos. En este tipo de procesos se caracteriza porque el trámite es un trámite razonable para poder esclarecer esos hechos, ¿no es cierto? El trámite, a diferencia de los procesos de ejecución y los procesos cautelares, va a demandar mayor esfuerzo, un trámite inclusive más considerable temporalmente hablando, de tal manera que el tiempo va a ser el más apropiado para que el juez pueda actuar las pruebas, para que pueda analizarlas y para que pueda formarse una convicción que justamente le permita fallar en forma objetiva. A su vez, dentro del proceso de conocimiento, dentro de esta clasificación de procesos de conocimiento o de cognición, se va a establecer una subclasificación. Tenemos procesos de conocimiento propiamente dicho, procesos abreviados y procesos sumarísimos. La diferencia entre estos tres procesos radica en el tiempo, en la celeridad y en la economía de actos procesales. Por ejemplo, en el proceso de conocimiento observamos mayor desarrollo, ¿no es cierto?, del tiempo. ¿No? Por ejemplo, para
contestar una demanda dentro del proceso de conocimiento, se tiene 30 días de plazo, ¿no es cierto? A diferencia de los otros dos procesos, tanto el abreviado como el sumarísimo, donde la reducción de plazos es más notoria, ¿no es cierto? Y esto lo vamos a ir detallando más adelante. Vamos a eh, señalar cuáles son los plazos, de tal manera que vamos a reforzar este concepto. Pero en líneas generales la diferencia básicamente radica en que se acortan los plazos, ¿cierto? Entre el proceso de conocimiento propiamente dicho, el proceso abreviado y el proceso sumarísimo. El transcurso del tiempo es diferente en estos tres procesos, ¿no es cierto? Pero entiéndase de que en estos procesos de conocimiento el juez va a poner en desarrollo todas sus capacidades para lograr esclarecer los hechos. Debe de conocer los hechos y sobre esa base poder plasmar una sentencia que solucione el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica. Muy bien, es por eso que este tipo de conocimientos tiene una estructura que le permite justamente allanar, poder esclarecer los hechos, ¿no es cierto? Muy bien. Luego tenemos los procesos de ejecución. Aquí existe una reducción del conocimiento, el que se limita al principio de justo título, del cual parte propiamente la ejecución. ¿Cómo se entiende? Muy bien. En los procesos de ejecución ya no existe una etapa de contienda, de controversia, como sí se observa en los procesos de conocimiento. En los procesos de conocimiento ustedes han podido advertir que tanto Arnold como Helga van a presentar los medios probatorios que fortalezcan la posición de parte y sobre esa base se observa una dialéctica del proceso, ¿no es cierto? Dentro de esa dialéctica del proceso, el juez esclarece los hechos, analiza las pruebas para poder evidenciar cuál de los argumentos es el correcto y el más cercano a la verdad. Pero ello no ocurre en los procesos de ejecución. Los procesos de ejecución son mucho más simples, ya que la controversia, la contienda de posiciones, ha sido previamente ya esclarecida en un título ejecutivo. Por ejemplo, tenemos un acta de conciliación. Resulta que antes de iniciar el proceso judicial, Arnold y Helga se han sometido a un procedimiento de conciliación y producto de ese procedimiento de conciliación se ha emitido un acuerdo conciliatorio, ¿no? Plasmado en el acta de conciliación en el cual Helga reconoce que efectivamente debe 20.000 soles a Arnold. Y en esa misma acta de conciliación se compromete a pagar los 20.000 soles en dos cuotas. La primera de 10.000 a comienzos del mes de diciembre y la segunda cuota en la quincena del mes de diciembre del año 2020. Muy bien, entonces, la característica de esta acta de conciliación es que se convierte en un título ejecutivo porque es claro, cierto, concreto, expreso y exigible. De tal manera que, habiéndose materializado esta acta de conciliación, se tiene un documento cierto, expreso y exigible, que ya no puede ser cuestionado. No habría duda respecto de ese título ejecutivo, respecto de esa acta de conciliación, ¿verdad? De tal manera que ante el incumplimiento de los compromisos, de los acuerdos arribados en la etapa conciliatoria, podría darse lógicamente este escenario, ¿no es cierto? Pese a que se ha desarrollado un procedimiento de conciliación, pese a que
Helga se ha comprometido en la misma acta de conciliación, ha firmado, ha suscrito que va a pagar en 2 cuotas los 20.000 soles. Se llega a la fecha 1 de diciembre y no hay depósito, no hay pago alguno de la primera cuota. Se llega al 15 de diciembre del 2020 y tampoco hay depósito y pago de la segunda cuota, de tal manera que Arnold se siente burlado, ¿no es cierto? Muy bien, así que no le va a quedar más que iniciar el proceso de ejecución, que es un proceso mucho más simple, menos complejo que el proceso de conocimiento, ¿no es cierto? En el proceso de ejecución, lo único que se va a buscar es ejecutar ese título ejecutivo. Ya no hay nada que discutir. Como ocurre en los procesos de conocimiento. Allí sí hay una etapa de contienda, el juez tiene que evaluar si las posiciones o los argumentos vertidos por las partes se ajustan a la verdad de los hechos, ¿no es cierto? Y allí se observa que este mecanismo va a volverlo más complejo los procesos de conocimiento. Pero en los procesos ejecutivos no existe esa figura. ¿Por qué? Porque ya la incertidumbre se ha allanado y es evidente que se observe en el acta de conciliación, donde en primer lugar Helga reconoce la deuda y después se compromete a pagar la deuda. De tal manera que allí ya no hay nada de qué debatir, no hay ninguna incertidumbre, porque Helga ha participado de la conciliación y ha suscrito el acta de conciliación. Por lo tanto, esa acta viene a ser título ejecutivo, un documento cierto, concreto, expreso y exigible. De tal manera que, iniciado el proceso de ejecución, no hay nada que discutir. Lo único que hay que hacer es ejecutar el título ejecutivo. Muy bien, entonces, tenemos también otro tipo de procesos, los procesos cautelares, que van a tener también una naturaleza especial e instrumental. Los procesos cautelares buscan garantizar las circunstancias de hecho y de derecho para poder ejecutar la decisión futura plasmada en una sentencia. ¿Cómo se entiende esto? Esto también lo vamos a entender con nuestro ejemplo clásico. Muy bien, entonces tenemos el caso de Arnold y Helga, ¿no es cierto? Téngase en cuenta de que el proceso de conocimiento, el proceso que está aquí señalado, que a su vez va a integrar al proceso de conocimiento propiamente dicho, al proceso abreviado y al proceso sumarísimo, lógicamente, a diferencia del proceso de ejecución, implica mayor tiempo, implica mayor desarrollo de esfuerzos por parte del órgano jurisdiccional y de las partes. Y ello se va a materializar en el tiempo prolongado en que se tramitan este tipo de procesos, ¿no es cierto? Entonces, eso como premisa. Por otro lado, tenemos que el transcurso de ese tiempo puede generar un peligro en la demora. ¿Y cómo es esto posible? Muy bien. Entonces tenemos a Arnold, tenemos a Helga. Arnold ha interpuesto su demanda de pretensión de obligación de dar suma de dinero. En ese proceso se va a discutir si realmente existe la obligación por parte de Helga de pagar esos 20.000 soles. O sea, va a tener que debatirse todavía, ¿no es cierto? Muy bien, pero para efectos de evitar que Helga pueda transferir sus cuentas bancarias o pueda transferir sus bienes inmuebles y a efectos de evadir la ejecución de la sentencia futura, a Arnold lo que le queda es interponer medidas cautelares que van a iniciar procesos cautelares. Es decir, los procesos cautelares van a ser
institutos jurídicos procesales que buscan asegurar las circunstancias de hecho y de derecho para que en un futuro, cuando se tenga sentencia, ésta pueda ejecutarse en sus propios términos. Podría suceder lo siguiente, ¿no es cierto? Arnold inicia el proceso de conocimiento, muy bien, y en un escenario real, lógicamente, esto va a demorar bastante tiempo, ¿no es cierto? Así que mientras se agoten las etapas del proceso de conocimiento, existe el riesgo de que Helga transfiera sus cuentas bancarias, transfiera sus bienes inmuebles a un tercero. Y resulta que para evitar ese riesgo, Arnold presenta una medida cautelar. Una medida cautelar de no innovar, por ejemplo. Es decir, de que no se altere las circunstancias de hecho. ¿Cómo sería esto? Es decir, Arnold va a solicitar de que Helga no pueda transferir sus cuentas bancarias, de que Helga no pueda transferir sus bienes inmuebles, de tal manera que se asegura esa situación para que en el futuro la sentencia pueda ejecutarse en sus propios términos. Pasado un año, pasado 2 años, luego de emitirse la sentencia en el proceso de conocimiento, sentencia que declara fundada la pretensión de Arnold, en consecuencia declara que Helga deberá de pagar los 20.000 soles más los intereses legales. Muy bien, como previamente Arnold ha asegurado las condiciones materiales, no habría mayor dificultad en la ejecución de la sentencia de este proceso principal, de este proceso de conocimiento o de cognición, ¿no es cierto? Pero imagínense si Arnold no hubiese interpuesto la medida cautelar y transcurrido 2, 3 años sale recién la sentencia con calidad de firme y declara fundada la pretensión de Arnold. Sin embargo, Helga ya ha transferido todos sus bienes. ¿No? Así que Helga se rehúsa a cumplir con la sentencia. Y en ese escenario, Arnold pide la ejecución forzada, embargo de cuenta bancaria o remate de los bienes de Helga. Sin embargo, Helga ya transfirió sus cuentas bancarias, sus bienes inmuebles, de tal manera que aquí vamos a estar ante un escenario donde se evidencia ineficacia respecto de todo el proceso judicial, ¿no es cierto? Entonces, fíjate cómo la demora, el transcurso del tiempo prolongado, pone en riesgo la ejecución de la sentencia. Entonces, para evitar ese riesgo, tenemos un instituto jurídico procesal formidable, que vienen a ser las medidas cautelares que van a iniciar procesos cautelares. Muy bien, entonces esto también como idea central, esto también lo vamos a desarrollar con mayor amplitud más adelante, ¿no? En todo caso, la clasificación tradicional va a contener procesos de conocimiento o de cognición. Y aquí le vamos a agregar. Muy bien. Los procesos de cognición a su vez van a integrar procesos de conocimiento propiamente dicho, procesos abreviados y procesos sumarísimos. Muy bien. Se diferencian por el desarrollo de etapas por el transcurso del tiempo. Procesos de ejecución que van a buscar ejecutar la obligación contenida en un título ejecutivo. Aquellos documentos que van a tener la categoría de título ejecutivo van a estar expresos en el Código Procesal Civil, también lo vamos a desarrollar en su momento, ¿no es cierto? Y procesos cautelares.
Procesos cautelares que buscan asegurar las circunstancias de hecho y de derecho para que la sentencia futura pueda ejecutarse en sus propios términos. Muy bien. Tenemos un principio que va a permitir, ¿no es cierto?, el desarrollo de los procesos y va a ser el principio de cognición. El principio de cognición es uno de carácter universal y según De Santo, un procesalista muy destacado, puede definirse como el grado de conocimiento que asume el juez frente a las situaciones jurídicas que se plantean en los casos para emitir una declaración de la voluntad de la ley, ¿no es cierto? Esto quiere decir que el juez tiene la obligación de conocer su expediente, de manejar ese expediente, porque allí se entiende de que están todas las piezas procesales. Las partes han nutrido ese expediente con una demanda y sus medios probatorios, en caso de los demandantes. Los demandantes también han aportado a ese expediente la contestación de demanda y los medios probatorios pertinentes. De tal manera que se entiende de que esos medios probatorios buscan probar las afirmaciones de las partes. Entonces, el juez tendrá que conocer ese expediente, ¿no es cierto?, en forma, digamos, exhaustiva. Entonces, allí va a materializarse este principio de cognición. No podría ocurrir lo contrario. Imagínense un juez que ha asumido la competencia de un determinado proceso y solamente este juez conoce en forma panorámica, superficial los hechos, y sobre esa base sería un absurdo, inclusive se vulneraría todos estos principios fundamentales del debido proceso. Por ejemplo, también se vulneraría el principio de motivación de resoluciones judiciales, porque el juez no conoce en forma exhaustiva todo su expediente, ¿no es cierto? Eso inclusive sería factible de la interposición de alguna nulidad, y ello con las consecuencias que acarrea. Retrotraer el proceso hasta el inicio, hasta antes de la comisión del vicio, y lógicamente ello sería un punto en contra del prestigio de ese juez. Por lo tanto, el juez tiene que desarrollarse en mérito a este principio de cognición. Tiene que hacer todos los modos posibles para conocer los hechos. Entiéndase otra vez más que hay dos verdades que se van a construir aquí. Una verdad real, una verdad material, propia de la realidad, propia de los hechos. Y en el proceso mismo se trata de llegar a esa verdad material, ¿no? Pero las cosas no son perfectas en el mundo real, de tal manera que la verdad que se va a construir dentro del proceso es una verdad procesal, cuyo objetivo es tratar de armonizarse con la verdad material, lógicamente, ¿no? Pero aquí depende mucho de la actividad de la presentación de pruebas por parte de las partes. Responsabilidad de las partes, fundamentalmente, la aportación de pruebas que permitan probar sus afirmaciones. Si es que una de las partes no ha presentado aquel medio probatorio que sustenta la afirmación, por ejemplo, en el caso de Arnold, Arnold sostiene que se ha convenido, se ha entregado un dinero y este acuerdo se ha plasmado en un documento privado donde Helga de puño y letra ha suscrito. Sin embargo, a la hora de presentar la demanda, Arnold no presentó ese documento privado.
lo afirma, solamente queda en afirmación, pero no está el documento. De tal manera que allí el juez, tratando de comportarse en forma imparcial, tendrá que convertirse en un investigador de los hechos, justamente para esclarecer los hechos, ¿cierto? Así que va a requerir a Arnold que presente ese documento privado. Le va a dar un tiempo prudencial, pero pasa ese tiempo prudencial y Arnold no logra presentar ese documento privado. Entonces, al juez no le quedará más que aplicar el principio de la carga procesal. Quien afirma hechos debe de probarlos. Y como Arnold no ha probado que existe ese acuerdo, ese documento privado, lamentablemente, fíjense, se ha construido una verdad procesal que se aleja de la verdad material. Esto por propia responsabilidad de Arnold, ¿no es cierto? El juez ha tenido toda la intención de construir una verdad procesal que se armonice con la verdad material, pero entenderán ustedes que aquí la responsabilidad es exclusivamente de Arnold. Por lo tanto, se ha construido una verdad procesal que se aleja de la verdad material. En ese escenario se declara infundada la pretensión de Arnold, se archiva el proceso y Helga, lógicamente, va a salir beneficiaria de todo esto. Muy bien, entonces esto seguramente va a causar molestia, disconformidad en Arnold, pero así es el sistema. Muy bien. Entonces, el principio de cognición orienta, exige de que el juez trate de construir una verdad procesal armónica en lo posible con la verdad real, ¿no es cierto? Y para ello va a poner en desarrollo todos sus esfuerzos, todas sus capacidades, todos los poderes que la ley le ha otorgado, ¿no es cierto? El juez tiene que conocer su caso, tiene que conocer el expediente y sobre esa base emitir un fallo objetivo, ¿no es cierto? Donde se reconozca, donde se señale inclusive el medio probatorio que ha servido para generarle mayor convicción al juez y así éste poder emitir la sentencia. Muy bien. ¿Cuáles son las diferencias entre los procesos de cognición o conocimiento, los procesos de conocimiento abreviado y sumarísimo? Lógicamente, la diferencia sustancial radica en la celeridad del trámite, en los plazos cortos y en la limitación de las etapas. Por ejemplo, en el proceso de conocimiento propiamente dicho, tenemos una audiencia propia y específica de actuación de medios probatorios, saneamiento procesal. Cada una de estas etapas se va a desarrollar en una audiencia específica propia. Sin embargo, en el proceso sumarísimo, por ejemplo, tenemos la concentración de estas etapas en una sola audiencia. De tal manera que en una sola audiencia podríamos tener la etapa de saneamiento probatorio, actuación de medios probatorios e inclusive la etapa decisoria. En una sola audiencia el juez podría inclusive emitir un fallo. Fíjense. Entonces allí observamos que en un proceso, el proceso de conocimiento propiamente dicho, el desarrollo de las audiencias se va a sujetar a un trámite prolongado, donde cada etapa se va a materializar en una audiencia propia. Mientras que en el proceso sumarísimo observamos concentración de etapas en una sola audiencia. Ello mismo se va a observar también
en, en los plazos, mientras que en el proceso de conocimiento los plazos son mucho más largos. En el proceso abreviado se acortan los plazos y en el proceso sumarísimo aún más se van a acortar los plazos, ¿cierto? Muy bien, esto lo vamos a detallar más cuando entremos a la etapa de clasificación de los procesos en nuestra ley procesal, ¿no es cierto? Muy bien, prosigamos. Hay otro criterio que también va a orientar la actividad procesal, y este criterio viene a ser la indisponibilidad de los tipos de procesos. Es decir, las partes no pueden discrecionalmente escoger el tipo procesal apartándose así de las pautas establecidas por el Código Procesal Civil. Máxime que las normas procesales son de orden público y las partes ni el juez pueden modificarlas, y su transgresión acarrea nulidad. ¿Cómo se entiende ello? Por ejemplo, tenemos que eh, tenemos el siguiente ejemplo, ¿no es cierto? El trámite del divorcio por causal de violencia física. Es una pretensión que, de acuerdo al Código Procesal Civil, se tiene que tramitar sola y exclusivamente mediante el proceso de conocimiento. De tal manera que si Roberto quiere divorciarse de su esposa Marta, muy bien, y lógicamente Marta es renuente a esa solicitud, Roberto no le queda más que plantear la demanda de divorcio, ¿no? Por causal. De tal manera que este proceso establecido en el Código Procesal Civil se va a tramitar mediante el proceso de conocimiento. De tal manera que Roberto no podría interponer la demanda de divorcio y señalar que se tramite mediante un proceso sumarísimo, porque lo que él quiere es que se acorten los plazos y obtener la sentencia que declare procedente la pretensión de divorcio en menos tiempo. No podría darse porque así no está establecido en el Código Procesal Civil. En el Código Procesal Civil ya es textual inclusive. Tenemos la pretensión de divorcio por causal que se va a tramitar exclusivamente mediante el proceso de conocimiento. Muy bien. En caso del proceso, del proceso abreviado, por ejemplo, tenemos las siguientes pretensiones que sola y exclusivamente van a tramitarse a través de este proceso abreviado. Título supletorio, responsabilidad civil de los jueces, expropiación, tercería, impugnación de acto o resolución, de tal manera que este tipo de pretensiones solo y exclusivamente van a poder tramitarse ante el proceso abreviado. En caso del proceso sumarísimo, por ejemplo, tenemos las pretensiones de alimentos, interdicción, desalojo, interdictos, que van a ser pretensiones que se van a tramitar solo y exclusivamente a través de el proceso sumarísimo, y las partes no podrían utilizar, por decir, el proceso de conocimiento para plantear una pretensión de desalojo o de sucesión intestada. ¿Mm? Muy bien, por lo tanto, aquí se observa el criterio de indisponibilidad, ¿no es cierto? Las partes tienen que ajustarse a lo establecido en el Código Procesal Civil. Nadie podría torcer lo que ya está establecido previamente en la Ley Procesal Civil. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el Código Procesal y la clasificación que establece este.
que se va a construir sobre esa clasificación tradicional que hemos señalado anteriormente, ¿no es cierto? En ese entender, nuestro Código Procesal Civil va a clasificar a sus procesos de la siguiente manera. Tenemos los procesos de conocimiento, ¿no es cierto? O los procesos de cognición. Tenemos los procesos abreviados, los procesos sumarísimos, los procesos ejecutivos, los procesos cautelares y los procesos no contenciosos. Muy bien, aquí indicarles lo siguiente. En la clasificación tradicional tenemos la subclasificación de procesos de conocimiento o cognición, que a su vez va a integrar al proceso de conocimiento propiamente dicho, al proceso abreviado y al proceso sumarísimo, ¿no es cierto? Muy bien, no confundirse con la clasificación que establece el Código Procesal Civil, que finalmente es la que vamos a seguir nosotros, ¿no es cierto? Nuevamente vamos a detallar. Nuestro Código Procesal Civil va a tener la siguiente clasificación. Procesos de conocimiento, lo voy a resaltar. Luego tenemos el proceso abreviado. Luego tenemos el proceso sumarísimo, el proceso ejecutivo, el proceso cautelar y los procesos no contenciosos. Entonces, cada uno de ellos los vamos a detallar. Muy bien. En cuanto al proceso de conocimiento, el efecto invariable y primario de los pronunciamientos que recaen en este proceso consiste en una declaración de certeza respecto a la existencia o inexistencia del derecho reclamado. Declaración que requiere por parte del órgano dirimente, es decir, del juez, de una actividad cognoscitiva tendiente a evaluar los elementos de juicio que las partes incorporan al proceso mediante sus alegaciones y pruebas. Es decir, recogemos la idea central que se observa también en la clasificación tradicional, ¿no es cierto? El proceso de conocimiento busca que el juez desarrolle todos sus esfuerzos, ponga en práctica todos sus esfuerzos, sus capacidades para poder obtener una verdad procesal que se armonice con la verdad material. Sobre la base de la prueba aportada y las alegaciones presentadas por las partes. El juez tiene toda la obligación, está en todo el deber de conocer su caso y sobre esa base emitir una sentencia objetiva. Muy bien, en la base del proceso de conocimiento existe una incertidumbre jurídica inicial que es menester disipar a través del contradictorio. Esto lo vamos a entender con el ejemplo de Arnold y de Hell. Entonces, Arnold está planteando una pretensión de obligación de dar suma de dinero. Y Arnold sostiene de que se ha convenido, acordado previamente con Helga en el préstamo de un dinero y Helga se ha comprometido a devolverle ese dinero más los intereses legales. Y producto de ese acuerdo se ha suscrito un documento privado. Muy bien, dicho documento privado no ha sido elevado a escritura pública, simplemente ha sido un acuerdo materializado en una hoja simple donde está la firma de Arnold y de Helga, pero no se ha logrado elevar a escritura pública, el notario no ha dado fe de ese acto, de tal manera que no estamos ante una situación cierta para el juez, lógicamente, ¿no? Lo que va a tener que hacer el juez es investigar si aquello que está planteado en la demanda es cierto o no es cierto. Y para ello va a tener que analizar los medios probatorios que ha ofrecido Arnold. Y Arnold esta vez ha acompañado ese documento privado.
Por otro lado tenemos a Helga, y Helga está refutando todas las afirmaciones de Arnold, y está diciendo que jamás se ha desarrollado tal acuerdo, que jamás Arnold le ha entregado 20.000 soles, y por lo tanto ella no tiene la obligación de devolver nada porque nunca ha habido depósito, nunca ha habido préstamo. ¿Mm? Esto suele pasar en la vida cotidiana, ¿no? En la vida real. En la realidad prestas un dinero, pero lamentablemente la otra parte se niega, se desaparece. Y esto es cotidiano, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro ejemplo también tenemos la siguiente circunstancia, ¿no? Esta situación desarrollada. Muy bien, entonces Arnold tiene la necesidad de presentar la demanda bajo esos argumentos que les he señalado. Helga contesta la demanda también bajo esos argumentos que les he señalado, de tal manera que ahí ustedes van a observar un contradictorio, ¿no? Una controversia. Por un lado, Arnold dice que Helga le debe, y por el otro lado, Helga dice que no le debe a Arnold. Entonces el juez, lógicamente, va a estar en el medio. Por un lado hay afirmaciones de Arnold, y por el otro lado hay negaciones de esas afirmaciones por parte de Helga. Y el juez, lógicamente, para tener una idea clara, tendrá que poner todos sus esfuerzos para esclarecer los hechos, revisar los medios probatorios aportados por las partes y sobre esa base construir esa verdad procesal, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, lo característico de los procesos de conocimiento es que existe ese contradictorio, esa incertidumbre. En este sentido, el juez reconstruye la verdad histórica por intermedio de las pruebas aportadas por las partes y las que puede adquirir válidamente, ¿no? Entonces, el juez va a construir esa verdad procesal a partir de las afirmaciones, de los alegatos de las partes y fundamentalmente a partir del análisis de los medios probatorios que las partes han introducido, han insertado en el proceso. Muy bien. Tenemos los procesos abreviados. Este proceso ha sido concebido para el conocimiento de cuestiones relativamente menos complejas que las que se desarrollan en el proceso de conocimiento. Entonces son temas menos complejos que van a meritar mayor celeridad, sea por la menor cuantía o bien por la índole del derecho debatido, que hace prescindibles trámites complicados o de dilatada extensión temporal. Los elementos diferenciales son la cuantía, la importancia o la naturaleza de la pretensión. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, vemos de que en el proceso abreviado se va a tramitar aquellas pretensiones menos complejas que las que se tramitan en los procesos de conocimiento. Se va a tramitar aquellas pretensiones cuya cuantía sea ínfima, sea menor a las que son planteadas a través del proceso de conocimiento. Y ahorita vamos a dar lectura a los artículos correspondientes para saber a qué pretensiones se hace referencia. Muy bien, tenemos los procesos sumarísimos. Se percibe una mayor limitación de las formas procesales y su ámbito de aplicación se circunscribe a la sustanciación de cuestiones en las que la urgencia del trámite es esencial a la índole del derecho debatido. El factor predominante es la celeridad, de modo que los trámites se han reducido al mínimo indispensable. En este tipo de procesos se tramitan reclamos de mínima cuantía o de máxima sencillez, de rápida resolución, todo en audiencia única inclusive. Entonces, en los procesos sumarísimos, aún más se han reducido los plazos.
y se va a tramitar pretensiones que no merecen el esfuerzo tal cual se ha observado en los procesos de conocimiento, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a invocar el artículo 75 del Código Procesal Civil. Vamos a ver qué es lo que dice. El artículo 75 es referido a las disposiciones generales de los procesos de conocimiento. Escuchen ustedes. Artículo 475. Procedencia. Se tramitan en proceso de conocimiento ante los juzgados civiles los asuntos contenciosos que: 1. No tengan una vía procedimental, no estén atribuidos por ley a otros órganos jurisdiccionales y, además, cuando por su naturaleza o complejidad de la pretensión, el juez considere atendible su tramitación. ¿Cierto? Entonces, allí ustedes podrán comprender de que aquellos temas complejos podrán ser tramitados ante el proceso de conocimiento. Inciso 2. La estimación patrimonial del petitorio sea mayor de 1000 unidades de referencia procesal, ¿cierto? Vamos a anotarlo aquí, 1000 unidades de referencia procesal. Quiere decir que cuando la cuantía supere las 1000 unidades de referencia procesal, entonces esa pretensión tendrá que tramitarse ante el proceso de conocimiento. Inciso 3. Son inapreciables en dinero o hay dudas sobre su monto y siempre que el juez considere atendible su procedencia. Inciso 4. El demandante considere que la cuestión debatida solo fuese de derecho y las demás que la ley señale. Muy bien. En cuanto a los plazos, artículo 478. Los plazos máximos aplicables a este proceso de conocimiento son: 5 días para interponer tachas u oposiciones a los medios probatorios, contados desde la notificación de la resolución que los tienen por ofrecidos. Inciso 2. 5 días para absolver las tachas u oposiciones. Inciso 3. 10 días para interponer excepciones o defensas previas contadas desde la notificación de la demanda o de la reconvención. Inciso 4. 10 días para absolver el traslado de las excepciones o defensas previas. Inciso 5. 30 días para contestar la demanda y reconvenir. Inciso 6. 10 días para ofrecer medios probatorios si en la contestación se invoca hechos no expuestos en la demanda o en la reconvención conforme al artículo 440. Inciso 7. 30 días para absolver el traslado de la reconvención. Inciso 8. 10 días para subsanar los defectos advertidos en la relación procesal. Inciso 9 está derogado. Inciso 10, 50 días para la realización de la audiencia de pruebas conforme al segundo párrafo del artículo 471. Inciso 11, 10 días contados desde realizada la audiencia de pruebas para la realización de la audiencia especial y complementaria de ser el caso. Inciso 12, 50 días para expedir sentencia conforme el artículo 211. Inciso 13. 10 días para apelar la sentencia conforme el artículo 373. Entonces, fíjense, los plazos son máximos, ¿no? Son larguísimos, a diferencia de los otros procesos que también vamos a analizar sus plazos. ¿Qué pretensiones se tramitan en este proceso, aparte de lo que ya hemos señalado? Separación de cuerpos o divorcio por causal. Y bueno, y las demás que hemos señalado anteriormente, ¿no es cierto? Que están establecidas
en el artículo 475 del Código Procesal Civil. En cuanto al proceso abreviado, tenemos el artículo 486 que establece qué pretensiones se tramitan ante este proceso abreviado. Muy bien. Se tramitan en proceso abreviado los siguientes asuntos contenciosos. Inciso 1, retracto. Inciso 2, título supletorio, prescripción adquisitiva y rectificación de áreas o linderos. Inciso 3, responsabilidad civil de los jueces. 4, expropiación. 5, tercería. 6, impugnación de acto o resolución administrativa. 7, la pretensión cuyo petitorio tenga una estimación patrimonial mayor de 100 y hasta 1000 unidades de referencia procesal. En el proceso de conocimiento se tramitan pretensiones cuya cuantía supere las 1000 URPs, ¿no es cierto? Ahora fíjense, en el proceso abreviado se tramitan pretensiones cuya cuantía se extiende desde 100 URPs hasta 1000 URPs. 8. Los que no tienen una vía procedimental propia son inapreciables en dinero o hay dudas sobre su monto o por la naturaleza de la pretensión. El juez considere atendible su empleo y las demás que señale la ley. Muy bien, en cuanto a los plazos van a estar establecidos en el artículo 491. Los plazos máximos aplicables a este proceso son 3 días para interponer tachas u oposiciones a los medios probatorios contados desde la notificación de las resoluciones que los tienen por ofrecidos. 3 días para absolver las tachas u oposiciones. 5 días para interponer excepciones o defensas previas. 5 días para absolver el traslado de las excepciones o defensas previas. 10 días para contestar la demanda y reconvenir. En el proceso de conocimiento era 30 días, ¿no es cierto? Aquí es 10 días. Claro, 10 días, ¿no? 10 días para contestar la demanda y reconvenir. Inciso 6, 5 días para ofrecer medios probatorios si en la contestación se invocan hechos no expuestos en la demanda o en la reconvención. 10 días para absolver el traslado de la reconvención. En el proceso de conocimiento eran 30 días, ¿no es cierto? Aquí es 10 días. 10 días para la expedición del auto de saneamiento contados desde el vencimiento del plazo para contestar la demanda o reconvenir. 20 días para la realización de la audiencia de pruebas conforme al segundo párrafo del artículo 471. 5 días para la realización de las audiencias especial y complementaria. 25 días para expedir sentencia. En el proceso de conocimiento era 50 días. Aquí es 25 días para expedir sentencia. Y 5 días para apelar la sentencia, ¿no es cierto? En el proceso de conocimiento era 10 días, ¿no? 10 días para apelar sentencia y en el proceso abreviado 5 días para apelar sentencia. Muy bien. Ahora vayamos al proceso sumarísimo. El artículo 546 va a establecer las pretensiones que deben tramitarse ante el proceso sumarísimo. Artículo 546. Se tramitan en proceso sumarísimo los siguientes asuntos contenciosos: alimentos, separación convencional, interdicción, desalojo, interdictos. Los que no tienen una vía procedimental propia son inapreciables en dinero o hay dudas sobre su monto o porque debido a la urgencia de tutela jurisdiccional el juez considere atendible su empleo. Aquellos cuya estimación patrimonial no sea mayor de 100 unidades de referencia procesal. En los anteriores procesos de conocimiento, se tramitan pretensiones cuya cuantía supera las 1000 URPs. Procesos abreviados, se tramitan pretensiones cuyas cuantías oscilan entre 100 URPs hasta 1000 URPs. Y cuando la cuantía sea menor a 100 URPs,
La pretensión se va a tramitar ante el proceso sumarísimo. Muy bien. A ver, vamos a seguir. Aquí tenemos lo siguiente: plazos especiales del emplazamiento. Para los casos previstos en el tercer párrafo del artículo 435, los plazos serán de 15 y 25 días respectivamente. Excepciones y defensas previas, ya vamos a ir aquí. Escuchen esto. Artículo 554, audiencia única, lo que les decía, ¿no es cierto?, anteriormente. Al admitir la demanda, el juez concederá al demandado 5 días para que la conteste. Contestada la demanda o transcurrido el plazo para hacerlo, el juez fijará fecha para la audiencia de saneamiento, pruebas y sentencia. En una sola audiencia se está concentrando audiencia de saneamiento, pruebas y sentencia. ¿No es cierto? Muy bien. Ya prosigamos. La que deberá realizarse dentro de los 10 días siguientes de contestada la demanda o de transcurrido el plazo para hacerla bajo responsabilidad. En esta audiencia las partes pueden hacerse representar por apoderados sin restricción alguna. Actuación. Al iniciar la audiencia y de haberse deducido excepciones o defensas previas, el juez ordenará al demandante que las absuelva, luego de lo cual se actuarán los medios probatorios pertinentes a ellas. Concluida su actuación, si encuentra infundadas las excepciones o defensas previas propuestas, declarará saneado el proceso. El juez, con la intervención de las partes, fijará los puntos controvertidos y determinará los que van a ser materia de prueba. A continuación, rechazará los medios probatorios que considere inadmisibles o improcedentes y dispondrá la actuación de los referidos a las cuestiones probatorias que se susciten, resolviéndolas de inmediato. Actuados los medios probatorios referentes a la cuestión de fondo, el juez concederá la palabra a los abogados que así lo soliciten. Luego expedirá sentencia. Entonces, fíjense, todo en audiencia única. Muy bien, entonces ahí ustedes pueden entender de que la diferencia básica entre el proceso de conocimiento abreviado y sumarísimo radica en la complejidad de la pretensión, en la cuantía y en los plazos, ¿no es cierto? Muy bien. Vayamos con los procesos ejecutivos. Muy bien. Los procesos ejecutivos, como les había comentado en la clasificación tradicional, lógicamente van a significar lo siguiente. Ante la renuencia de la ejecución de algún mandato judicial o la ejecución de la sentencia, podrá plantearse un proceso ejecutivo dentro o fuera del proceso principal. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Estamos en el ejemplo de Arnold y de Helga. Imagínense ustedes, se ha emitido la sentencia y la sentencia declara fundada la pretensión de Arnold. En consecuencia, Helga tendrá que pagar los 20.000 soles dentro del plazo de 5 días. Muy bien, pasan los 5 días y Helga no ha cumplido con pagar los 20.000 soles. Entonces, ante esta situación, Arnold tendrá que plantear la ejecución de la sentencia, interponiendo la ejecución forzada, remate de bienes o embargo de cuenta bancaria. ¿No es cierto? En este proceso ejecutivo que se ha desarrollado, que se está desarrollando dentro del proceso principal, observarán ustedes que ya no hay nada que discutir, ¿no es cierto? Porque todo ya ha sido discutido en el proceso principal. Allí ya ha sido discutido todo. Y lo que se está pretendiendo ahora es ejecutar la sentencia en sus propios términos.
Entonces, bajo esta figura, estamos ante un proceso ejecutivo dentro del proceso principal. Eso por un lado. Por otro lado, resulta que tenemos un título ejecutivo. ¿Qué viene a ser el título ejecutivo? Va a ser aquel documento cierto, expreso y exigible, donde se expresa en forma clara, concreta, una obligación. Un ejemplo de este título ejecutivo, el acta de conciliación. Por ejemplo, tenemos a Roberto y a Marta. Roberto es padre del menor hijo que ha tenido con Marta. Vamos a ponerle de nombre Eustaquio, ¿ya? Eustaquio. Muy bien. Y resulta que Roberto se ha ido de la casa y no se hace responsable de la economía, no se hace responsable de los gastos razonables que deberían, digamos, realizarse para la subsistencia y el desarrollo normal del hijo menor, Eustaquio. Así que Marta está en la imperiosa necesidad de pretender un proceso de alimentos, ¿no es cierto? Así que conversa con Roberto, le llama y a tanta insistencia le dice, oye Roberto, si tú no me das una mensualidad de 500 soles, yo te voy a demandar. Y la demanda te va a perjudicar, etcétera, etcétera. Así que Roberto reflexiona y dice, está bien, tienes razón, finalmente es mi hijo, así que yo te voy a dar una mensualidad, pero no va a ser de 500 soles, va a ser un poco menor porque lógicamente entenderás, mira, yo también necesito para mis gastos y cosas por el estilo que normalmente se plasman, ¿no? En un escenario de esta naturaleza. Así que Marta le propone, está bien, en todo caso vayamos a un centro de conciliación y allí vamos a fijar un monto apropiado. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces se desarrolla el proceso de conciliación, se expone el parecer de cualquiera de las partes, ¿no es cierto? Y al final acuerdan, ambas partes acuerdan en que Roberto va a depositarle en una cuenta bancaria aperturada justamente para este fin, va a depositar mensualmente el monto de 400 soles. ¿Ya? Eso es acuerdo de ambas partes, lo han suscrito así está en el acta de conciliación. Esa acta de conciliación tiene la categoría de título ejecutivo. Ahí ya no hay nada que discutir, ya ellos mismos han acordado que mensualmente Roberto va a depositar 400 soles, lo va a depositar en una cuenta bancaria aperturada para tal fin, en forma mensual, cada 30 de cada mes. Llega el 30 de cada mes y no deposita Roberto. No deposita Roberto. Ya son 3, 4 meses y sigue sin depositar Roberto. Así que aquí lo más apropiado, lo más razonable es que Marta inicie el proceso ejecutivo, más no el proceso de alimentos. En el proceso de alimentos que tendría que tramitarse ante el proceso sumarísimo, allí tendría que debatirse todavía la filiación, tendría que debatirse, después de la filiación tendría que debatirse inclusive el monto, y ello va a implicar mayor pérdida de tiempo. Pero si inicias el proceso ejecutivo, allí ya no hay nada que debatir, porque ello ya está plasmado en forma expresa en el título ejecutivo. En el título ejecutivo se evidencia de que Roberto ha reconocido que Eustaquio es su hijo y ha reconocido de que se compromete a depositar el monto de 400 soles en forma mensual cada 30 de cada mes, de tal manera que ese título ejecutivo tendrá que ejecutarse en sus propios términos. Y para ello, el proceso más razonable sería iniciar un proceso ejecutivo, donde
Lo único que opere es buscar la ejecución del acta de conciliación. Ya no hay nada que discutir. Lo que queda es ejecutar esa acta de conciliación. Muy bien, mayor detalle lo vamos a observar en el artículo 668 de nuestro Código Procesal Civil. Y vamos a ver cuáles son esos títulos ejecutivos a los que hace mención este proceso. Muy bien, tenemos aquí, artículo 688. Títulos ejecutivos. Solo puede promover ejecución en virtud de títulos ejecutivos de naturaleza judicial o extrajudicial, según sea el caso. Son títulos ejecutivos los siguientes: las resoluciones judiciales firmes. ¿No es cierto? Esto lo hemos entendido en el primer ejemplo que les he dado. Los laudos arbitrales firmes, las actas de conciliación de acuerdo a ley, los títulos valores que confieran la acción cambiaria debidamente protestados o con la constancia de la formalidad sustitutoria del protesto respectivo o en su caso con prescindencia de dicho protesto o constancia conforme a lo previsto en la ley de la materia. 5. La constancia de inscripción y titularidad expedida por la institución de compensación y liquidación de valores en el caso de valores representados por anotación en cuenta por los derechos que den lugar al ejercicio de la acción cambiaria conforme a lo previsto en la ley de la materia. 6. La prueba anticipada que contiene un documento privado reconocido. 7. La copia certificada de la prueba anticipada que contiene una absolución de posición expresa o ficta. 8. El documento privado que contenga transacción extrajudicial. 9. El documento en pago de renta por arrendamiento siempre que se acredite instrumentalmente la relación contractual. 10. El testimonio de escritura pública. Y 11. Otros títulos a los que la ley les da mérito ejecutivo. ¿Cuáles son las características que debe de cumplir el documento para que sea reconocido como título ejecutivo? Al margen de los documentos que están establecidos en el 688, tenemos el 689 que dice lo siguiente: procede la ejecución cuando la obligación contenida en el título es cierta, expresa y exigible. Cuando la obligación es de dar suma de dinero, debe ser además líquida o liquidable mediante operación aritmética. Entonces, lo esencial de este proceso es que se busca ejecutar aquello que ya es cierto, aquello que es expreso y es exigible y está contenido en un título ejecutivo. No hay nada que debatir aquí. Lo que sucede contrariamente en el proceso de conocimiento abreviado y sumarísimo. Allí sí hay que debatir. Arnold tendrá que probar la deuda, ¿eh? Y el juez tendrá que evaluar si esas afirmaciones se ajustan a la verdad. Tendrá que analizar los medios probatorios. Pero eso no ocurre con el proceso ejecutivo. Allí ya no hay nada que probar. Allí ya se tiene un documento que tiene la categoría de título ejecutivo y por lo tanto lo que queda es ejecutar ese título. Muy bien, y finalmente tenemos a los procesos cautelares, ¿no es cierto? Los procesos cautelares. Muy bien, como el proceso de conocimiento tiene una duración temporal considerable, se hace necesario asegurar que al concluir este, lo que se resuelva devendría en eficaz, porque se ha anticipado la garantía. ¿Ya cómo se entiende ello? Muy bien. Nuevamente vayamos a nuestro ejemplo de Arnold y de Helga. Entonces, para evitar de que Helga transfiera sus bienes y se haga imposible de que en un futuro se ejecute la sentencia en sus propios términos, entonces menester de que el abogado de Arnold interponga medidas cautelares. Muy bien, cuando se habla de proceso cautelar, vamos a hablar
necesariamente de un proceso principal. El proceso principal va a ser el proceso iniciado por Arnold sobre obligación de dar suma de dinero. ¿Ya? Ese va a ser el proceso principal. Muy bien, en ese proceso principal, lógicamente, se observa un desarrollo procesal, el desarrollo secuencial de actos procesales, de etapas, lo cual va a ser, lo cual va a evidenciar un transcurso de tiempo considerable, 1 año, 2 años, quizás 3 años. Muy bien, mientras que transcurra todo ese tiempo, pregunto yo, ¿habría o no habría riesgo de que Helga se vaya del país, transfiera sus cuentas bancarias, transfiera sus bienes inmuebles? Por supuesto, podría darse esa situación, por lo tanto hay ese riesgo, ¿no es cierto? Entonces, para asegurar las circunstancias de hecho y de derecho y evitar esos riesgos ocasionados por el peligro en la demora, tenemos el Instituto Jurídico Procesal de las Medidas Cautelares, ¿no es cierto? Es decir, el abogado de Arnold tendrá que plantear una medida cautelar dentro del proceso principal que les he hecho mención o fuera de proceso. Muy bien. Esa medida cautelar planteada va a iniciar un proceso cautelar. Muy bien, que tiene la finalidad de asegurar las circunstancias de hecho y de derecho para que la sentencia que se vaya a emitir en el proceso principal pueda ejecutarse en sus propios términos. ¿Y cómo es esto? Muy bien, entonces el abogado de Arnold interpone la medida cautelar de no innovar, por ejemplo. No innovar significa que se mantengan las circunstancias de hecho tal cual. Y se obliga a que Helga no haga transferencia de sus cuentas, no haga transferencia de sus bienes inmuebles. Y ello, lógicamente, lo va a ordenar el juez a través de su auto final. Se declara fundada la medida cautelar, en consecuencia, se obliga a que Helga no haga transferencia de sus cuentas bancarias, no haga transferencias de sus bienes inmuebles. Entonces, allí se estaría buscando asegurar las circunstancias de hecho para que en el futuro se pueda cumplir con la sentencia. Por ejemplo, se emite la sentencia en el proceso principal, Helga deberá de pagar los 20.000 soles dentro de los 5 días, sin embargo, no paga los 20.000 soles. Así que Arnold podrá pedir la ejecución forzada, embargo de la cuenta bancaria, y a buena hora ya se aseguró. No se permitió de que Helga transfiera la cuenta bancaria a un tercero, por lo tanto podría ser factible la ejecución forzada, el embargo de la cuenta bancaria. Lo mismo sucede. En el siguiente caso, Helga no ha pagado los 20.000 soles dentro de los 5 días de acuerdo a la sentencia, por tanto, como la medida cautelar ha dispuesto prohibir a que Helga transfiera sus bienes inmuebles, entonces, ante la renuencia de ejecutar la sentencia, Arnold podrá pedir la ejecución forzada en cuanto al remate de los bienes inmuebles de Helga, y con eso hacerse cobro, ¿no es cierto?, hacerse pago. Entonces, la naturaleza del proceso cautelar busca asegurar las condiciones de hecho y de derecho para que la sentencia futura pueda ejecutarse en sus propios términos, ¿no es cierto? Mayor detalle lo vamos a tener en el artículo 608 de nuestro Código Procesal Civil, que dice lo siguiente, ¿no es cierto? Aquí tenemos. Proceso cautelar. Disposiciones generales. Artículo 608. El juez competente para dictar medida cautelar es aquel que se encuentra habilitado para conocer de las pretensiones de la demanda,
el juez puede, a pedido de parte, dictar medida cautelar antes de iniciar el proceso o dentro de este, salvo disposición distinta establecida en el presente código. Todas las medidas cautelares fuera de proceso destinadas a asegurar la eficacia de una misma pretensión deben solicitarse ante el mismo juez bajo sanción de nulidad de las resoluciones cautelares dictadas. El solicitante debe expresar claramente la pretensión a demandar. La medida cautelar tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de la decisión definitiva. Muy bien, y finalmente tenemos los procesos no contenciosos. Los procesos no contenciosos van a estar señalados en el artículo 749 del Código Procesal Civil. Y ante estos procesos se van a tramitar aquellas pretensiones que no van a tener resistencia. Propiamente, los procesos no contenciosos evidencian una falta de resistencia. No hay demandante, no hay demandado, lo que hay es un solicitante. Por ejemplo, tenemos inventarios, administración judicial de bienes, adopción, autorización para disponer derechos de incapaces, declaración de desaparición, ausencia o muerte presunta, patrimonio familiar, ofrecimiento de pago y consignación, comprobación de testamento, inscripción y rectificación de partida, sucesión intestada, reconocimiento de resoluciones judiciales y laudos expedidos en el extranjero. Las solicitudes que a pedido del interesado y por decisión del juez carezcan de contención y los que señale la ley. Muy bien, entonces la doctrina sostiene de que este tipo de procesos no contenciosos tienen un matiz administrativo, pero todavía no logra dárseles la competencia a las sedes administrativas porque este tipo de procedimientos merece una mayor competencia y esa mayor competencia se entiende que la tiene el juez. Entonces la doctrina, lógicamente, en la doctrina se observa cierta polémica si entregar estos procesos no contenciosos administrativos a las entidades administrativas para que allí se inicie un procedimiento administrativo y se atienda la petición, porque allí no hay contienda, ¿no es cierto? Pero también otra parte de la doctrina sostiene que, la autoridad administrativa no conoce el derecho como sí lo conoce el juez. Así que por el momento, estos trámites no contenciosos deberán de seguir tramitándose mediante los órganos jurisdiccionales, ¿no? Muy bien chicos. Hemos terminado con la clasificación de los procesos judiciales y nos vamos a quedar allí por el momento. Muchas gracias por su atención.